Muy buenas tardes, estimados amigos de este prestigiado seminario acerca de COVID-19, la gran pandemia del siglo XXI. ¿Qué podemos decir? Ustedes lo conocen casi todo. Vamos a hablar acerca de las grandes controversias que existen en torno a la pandemia del siglo XXI. Existen enfermedades infecciosas como son la peste bubónica, que trajo la mortalidad entre 40 y 50 millones de habitantes y que duró durante muchas centurias. Tenemos el tifus, que también golpeó a la humanidad de una manera terrible. Y también agentes virales, como son la gripe aviar, la gripe española, la famosa gripe española, que en dos años consecutivos se llevó a cerca de 50 millones de seres humanos. Solamente las guerras han tenido tanta destrucción para la humanidad. ¿Qué podemos decir acerca del coronavirus? El coronavirus es conocido por ser un ARN virus, es decir, es aquella partícula que tiene algo de vida, podríamos decir algo de vida, por tener un componente nucleico, en este caso ARN, ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico nos permite la síntesis de proteínas. Hay otros virus que son los ADN virus. Dentro de los ARN virus existen los virus que son consecuencia de tener envoltura y de tener cápside. En nuestro caso tenemos que el coronavirus está clasificado dentro de los virus que tienen envoltura. ¿Por qué les digo esto? Porque dependiendo de si tienen envoltura o no tienen envoltura y tienen cápside o no tienen cápside, va a depender mucho la infecciosidad de estos elementos que, como les dije, aparentemente no están vivos. Necesitan del ser humano o necesitan de los animales para poder empezar su replicación. Es decir, si no existieran seres humanos, los virus no podrían vivir. Como somos una gran cantidad de seres humanos en el mundo, los virus, en este caso, el coronavirus, tiene la gran capacidad de replicación. Se dice que puede generar copias dentro de un intervalo de 1 a 300.000. Es decir, por cada virus puede replicarse en otro virus o en 300.000 virus al mismo tiempo. Es decir, 300.000 tipos de copias. Entonces podemos ver el gran peligro que se tiene con una infección viral. Les cuento eso porque tenemos infecciones virales de todos los tipos. El virus que más ha hecho daño al ser humano es el virus de la gripe común. Aparentemente, pues, es inofensivo, nos da una fiebrecilla, dolor de cuerpo y se toma analgésicos y al final uno se recupera. Entonces nos encontramos
con que las enfermedades virales aparentemente no han tenido grandes avances en el aspecto del tratamiento antiviral, como su mismo nombre lo dice. Entonces podemos decir que existen grandes medicamentos o fármacos antivirales, pero que aún no se encuentra no está en estudio o está en estudio todavía un componente, un fármaco que nos permita combatir exclusivamente al coronavirus. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que nos queda es la prevención. ¿Qué podemos decir más del coronavirus? Existen 3 coronavirus que han hecho grandes estragos a la humanidad. El coronavirus que hizo el síndrome de dificultad respiratoria del Oriente Medio, es decir, de la zona de Arabia. El coronavirus que hizo grandes estragos el año 2006 y el actual coronavirus COVID-19, SARS-CoV-19. Este coronavirus justamente dice que tiene más actualmente 18 tipos de mutaciones. Mutaciones son variaciones que tiene este virus. De acuerdo a la temperatura de los países que lo han sufrido, de acuerdo a la latitud, a la altitud, estos virus se adaptan de tal forma que pueden cambiar su estructura molecular. Por lo tanto, a veces estamos preparados para un tipo de virus y hay el riesgo de que cuando existen más de 25 mutaciones de este virus, han mutado tantas veces que ya la efectividad de ciertos tratamientos no sean tan recomendables para la siguiente mutación. Recientemente, por ejemplo, se ha encontrado la mutación que se habla del virus que se ha encontrado en Inglaterra. Por la tipología no les voy a decir para que ustedes, porque pienso que es una conversación a gran escala. Nosotros vamos a hablar de la sintomatología. Se nos ha dicho hasta la saciedad de los síntomas generales que tiene la enfermedad del coronavirus. Pueden ser fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo, escalofríos, síntomas gastrointestinales como el dolor abdominal, como la diarrea, y síndromes también de este mismo tipo, como la anosmia, que significa que la pérdida del olfato y también la pérdida de la sensación para los alimentos, la pérdida del sabor. Entonces, esos son los síntomas generales que se han dado. Generalmente se asocia a la pérdida del olfato y a la pérdida del sabor, que se repite en más del 60-70% de las personas que han sufrido de esta enfermedad del coronavirus. La fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, el dolor de cuerpo, que es mencionado por muchos de los pacientes que han sentido o tienen los síntomas del coronavirus, son síntomas generales, que muchas veces pueden ser confundidos como un resfrío común, como una gripe. Entonces,
Conforme avanza el tiempo, conforme avanzan los días, empiezan a aparecer otros problemas, como por ejemplo, cansancio, lo que los médicos le llamamos disnea, taquipneicos, es decir, empiezan a sentirse que les falta el aire, su frecuencia respiratoria aumenta, taquicárdicos, sienten que el corazón les salta. Existen complicaciones grandes en este tipo del coronavirus, como son las grandes embolias, que causan aparatosamente dificultad respiratoria con una taquipnea, es decir, con una frecuencia respiratoria de entre 35 a 40 respiraciones por minuto. Generalmente nosotros tenemos respiraciones entre 16 y 20, que son lo más común que tenemos, es lo normal en el ser humano. Cuando sobrepasa los 20, 21, los 25 respiraciones por minuto, estamos hablando de una disnea leve. La disnea moderada entre 25 y 28 respiraciones por minuto, estamos hablando ya de una disnea moderada y una disnea severa pasada la frecuencia respiratoria mayor de 28 respiraciones por minuto. Entonces, vienen los problemas, no solamente de ello, dolor en el pecho, en el lado izquierdo, y está relacionado muchas veces con enfermedades cardíacas, producto justamente del coronavirus. Al generar tromboembolias, trombosis, hay el riesgo de que se generen infartos del miocardio en pacientes con antecedentes de cardiopatías, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, diabetes mellitus. Hablemos de las controversias que existen en el COVID. Dentro de las controversias del COVID, tenemos, por ejemplo, que dentro de los grupos de riesgo se consideraron a las pacientes asmáticos. Existen estudios acerca de este problema en la universidad, en los hospitales del Valle de Hebrón, en España, hoy mismo preparar con el problema y con una casuística de más de 2000 personas que han sufrido el COVID y que han estado hospitalizados en esta entidad nosocomial, que se encuentra que existen justamente, aparentemente, un efecto protector del asma. Es controversial, pero se ha encontrado ello y entonces nos da unas esperanzas mayores de que los pacientes asmáticos puedan tolerar esta enfermedad de coronavirus en su fase hospitalaria. No estoy hablando de la fase anterior, que es la fase prehospitalaria. ¿Qué más podemos hablar acerca del COVID? En el caso de nuestro, tenemos que hablar acerca de la prevención. El Perú ha sufrido porque tenemos un mal sistema de salud. La medicina preventiva no está siendo bien manejada. Los centros de nivel primario no cumplen con la preparación y la implementación adecuada para poder llevar a cabo este rol. Los centros de hospitalización de nivel 2, justamente donde se deben llevar a cabo los pacientes que ya están con el problema de dificultad respiratoria, cuando ya la enfermedad está causando grandes estragos, entonces también tienen grandes problemas.
Obviamente, en la fase terciaria, en donde vienen las grandes complicaciones, como le decía, con las neumonías bilaterales, con el infarto agudo de miocardio, con la trombosis pulmonar producto del coronavirus, estamos hablando ya de que han hecho que colapse todo el sistema hospitalario tan precario que tiene el Perú. En este caso, tenemos que reestructurar el sistema médico desde el nivel primario. ¿Y cómo vamos a ayudar nosotros, los peruanos? Siguiendo las recomendaciones que justamente nos dio OMS. Evitar acercarnos justamente en reuniones donde existan muchas personas. Llevamos el distanciamiento social. El lavado de manos, la desinfección completa de todo lo que llevamos puesto, el uso de mascarillas, de protectores faciales, van a permitir que podamos resguardar la vida de los más débiles que están en nuestro hogar, los ancianos, los pacientes vulnerables, como son los pacientes diabéticos, hipertensos, cardiópatas, pacientes que tienen problemas oncológicos, pacientes de enfermedades renales, como los que sufren de insuficiencia renal, pacientes con inmunodeficiencia adquirida, eh, pacientes con enfermedades inmunológicas. Por lo tanto, la población ayuda de esa forma. En la prevención primaria también está contemplado la vacuna. Tenemos justamente un gobierno totalmente discapacitado para este problema. Recién se están haciendo las tratativas para hacer las negociaciones y ofertarnos a finales de este trimestre la vacuna de origen chino, la Sinopharm. Sinopharm es el producto chino que tiene una eficacia y una eficiencia alrededor del 70, del 65% al 70% de efectividad. No obstante, no se ha terminado de culminar los estudios acerca de las complicaciones o de los efectos colaterales o adversos que tiene. Es decir, la seguridad de esta vacuna todavía está en estudio. Sin embargo, por la premura del tiempo, tenemos que nosotros usarla, aun cuando la seguridad de esta vacuna todavía está en estudio. Hay vacunas que ya han completado todos sus estudios de fase 1, fase 2, fase 3. La AstraZeneca, la vacuna de Pfizer, pero al parecer nuestras autoridades de salud no han podido concretizar una compra masiva de esta vacuna. Por lo tanto, actualmente con bombos y platillos se ha hablado acerca de la vacunación con la Sinopharm. Espero que el uso de esta vacuna no tenga problemas de efectos adversos. ¿Qué efectos adversos se pueden esperar por la vacuna del COVID? Los que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, fiebre, malestar general. Podemos encontrar también el enrojecimiento en la zona de la vacunación, de la inyección, dolorabilidad. Son los efectos adversos más comunes, pero también tenemos que pensar en las grandes reacciones alérgicas que puede producir una vacuna.
Pero les pido a la población, le pido justamente a los empleados públicos para los cuales está dirigido este mensaje, de que es mejor vacunarse que sufrir el problema de una infección severa por el coronavirus. Podemos manejar las reacciones adversas de la vacuna, pero no estar vacunado es un riesgo. Hermanos de la salud, hermanos del sector público, les extiendo un cordial saludo, un abrazo y estoy para las dudas que ustedes tengan, responder con premura y sobre todo con seguridad de poder emitir un mensaje que sea real, estudiado, un mensaje científico. Muchas gracias.